Gracias por seguir en su espacio Voz para el Cambio, como cada día, siempre con esta ventana de posibilidad de poder conectar, llegar a usted y a sus hogares, para llevar temas, un programa de calidad. Y la calidad siempre la impone los invitados, la calidad la imponen los temas que estén actualizados. Pero también la calidad la ponen ustedes como público que demandan de que el debate, que las ideas que surjan de este espacio vaya orientado a transmitir la realidad, la verdad, pero también desde una forma propositiva. Lo que nos compete a nosotros en el programa de hoy, tenemos un gran invitado, al pastor Daniel García, que nos acompaña y que con él vamos a hablar de temas fundamentales, con lo que tiene que ver con el tema de valores, pero más desde un enfoque social, para mirar y con él poder conversar cómo está viviendo ahora mismo la sociedad dominicana y cómo él entiende qué es lo que ha pasado, que los valores no se están viviendo como debe de ser. Y como iglesia, su iglesia y él como pastor también, cómo ellos lo enfrentan con la feligresía, pero sobre todo también con la iglesia ahí en Villa Duarte. Así que le damos la bienvenida al pastor Daniel García. Un placer para nosotros estar compartiendo en este lugar con usted, en este buen programa que realmente me llamó, me impactó. La voz para el cambio, hay que haber una voz que pueda producir cambio en esta sociedad, es muy importante y eso me animó a venir a compartir con ustedes y estamos aquí para compartir lo que es los valores que se están perdiendo hoy en día, que estamos viendo que la sociedad va como inclinada a un hoyo cada día más y es muy importante que nosotros como ya personas de la primera edad, que nosotros ayudemos a esos jóvenes que vienen detrás de nosotros para inculcar esos valores, reanimar esos valores que se están perdiendo y no podemos dejar eso porque estas cosas traen consecuencia a nuestra sociedad. Por lo tanto, nosotros debemos de reanimar esa población, instar a los padres para que inculquen valores en sus hijos. Pero mirando la situación que vivimos, y más tú que eres de una zona ahí de Villa Duarte, hablar de la Francia, y esa zona, una zona hasta cierto punto con cierto nivel de pobreza, de violencia, pero cómo hablar de los valores como principios, costumbres y morales en medio de esa situación donde nosotros vemos que las cosas no están tan bien como uno quisiera, mirando ese cambio permanente que se va dando en nuestra sociedad y más aquí en la República Dominicana. Mire, hay un punto muy importante que hay que compartir. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Es decir, que cuando nosotros inculcamos valores a nuestros hijos, no importa la sociedad en que viva, no importa dónde esté, porque esos valores van a resurgir y van a dar a notar de que hubo una buena educación, una buena enseñanza, y eso va a salir a flote, no importando, porque es que yo siempre he dicho que no importa donde usted se encuentre, lo que importa es los valores que usted tenga, quién usted es. Pero ya desde el punto ya religioso, nosotros queremos compartir estos principios que son muy importantes, no dejarlo atrás, porque lo que está pasando hoy en día con nuestra sociedad es que los principios se están olvidando, los principios bíblicos que están ahí plasmados para nosotros obedecerlo, cumplirlo. Podríamos mencionar, cuando nos referimos a principios, que podemos decir, son estos principios, que eso es lo que se está perdiendo, y que ustedes como iglesia, usted como pastor también quiere recatar, restaurar, para hacer presente hasta cierto punto a Jesucristo, pero desde unos valores cristianos. Efectivamente, nosotros podemos hacer un resumen porque nos faltaría espacio para nosotros mencionar esos principios bíblicos que la Biblia
están plasmados ahí para darnos esa enseñanza, para que podamos tener una sociedad sana. Pero vamos a resumirlo en dos. El primero sería: honrarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando nosotros honramos a Dios y amamos a Dios con todo nuestro ser, es decir, nosotros vamos a meditar qué está bien y qué está mal para Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con nuestra sociedad. Y cuando estamos en paz con nuestro prójimo, también no le vamos a robar, no le vamos a mentir, no vamos a envidiar a nuestro prójimo, etcétera. Porque cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces nos interesamos por nuestro prójimo. Y ahí esos valores comienzan a resurgir, oye, por default. Esos valores resurgen normalmente. Usted no tiene ni que esforzarse, porque hay un enfoque hacia Dios y un enfoque hacia el amor hacia el prójimo. Eso es lo importante, y esos principios son los que se están olvidando hoy en día, porque cuando hablamos de valores tenemos que partir de un principio, pero cuando no partimos de ese principio, entonces lo que va a suceder es que los valores van a quedar vacíos, van a quedar como un vacío, porque yo me puedo cuidar de papi y de mami, pero cuando yo temo a Dios, yo veo que Dios está en todos los lugares. En una ocasión hubo una persona que me dijo: mira, yo quiero que tú hagas tal cosa, y esto era contrario a Dios, porque él quería que yo lo satisfaciera en esas cosas. Y yo le dije: bueno, yo lo puedo hacer eso, pero si tú me buscas un lugar donde Dios no me vea, yo lo voy a hacer. No le quedó más nada que bajar su cabeza y entender de que Dios me veía en todos los lugares. Por eso es que la familia necesita una ayuda, porque mire, Jacinto, usted sabe lo difícil que en esta sociedad criar un muchacho, lo difícil que usted prende la televisión y usted está viendo la falta de valores que hay hoy en día. Usted prende la radio, la falta de valores, pone en internet la falta de valores, donde quiera. Hoy en día usted puede ver mucha falta de valores, donde la gente se está comportando que no parecen seres humanos. Usted dice: pero Dios mío, ¿qué es lo que le está pasando a la raza humana? Que se están comportando de una manera que usted dice: pero Dios mío, eso tiene el corazón de piedra. Puede ser que esa persona está comportándose de una manera tal que usted no se imagina. Pero si vemos eso que usted describe como cambio, como realidad, habla de la sociedad dominicana, pero dentro de la sociedad vamos a ver sectores, a usted, a mí y a mucha gente que está mirando el espacio Voz para el Cambio, que pertenece y vive en sectores hasta cierto punto muy vulnerables, por el nivel de pobreza, por el nivel de educación, por el tema de inequidad, y todo eso conlleva a que el individuo se le crea un entorno a nuestros hijos, como usted lo decía, a sus hijos, a los hijos de la gente que vive en estos barrios, que a veces lo que antes teníamos como un valor, desde la cercanía, desde el respeto, desde la confianza, desde la ética, desde la moral, inclusive desde un valor al ser humano, eso estamos mirando que se está perdiendo. Claro. Entonces, que sí. ¿Dónde radica? Eso implica, o eso se hace porque la gente se ha apartado de esos principios que usted mencionó, desde ese amor a Dios sobre toda la cosa y amar al prójimo como uno mismo. Sí, ese es el meollo del asunto. La persona se ha apartado. Mire algo, Jacinto, que la Biblia no fue creada solamente para religiosos. La Biblia fue creada para todo el ser humano, para que la amemos, la respetemos. Le llaman el libro de la vida. Efectivamente, es el libro de la vida, es un patrón que hay ahí. Si nosotros nos guiamos de ese libro, no nos vamos a torcer en el camino. Vamos a tener buenos valores, buenos principios, vamos a ser personas de bien. La Biblia te enseña, te educa a ser mejor persona, a ser una persona que atienda a tus hijos, atienda a tu familia. La Biblia es un libro completo. Pero hoy en día estamos viendo que han sacado la Biblia de la escuela, han sacado la Biblia de muchas cosas en algunos países, que usted ve que ya a la Biblia no le dan el valor necesario. Y ese es el principio, porque Dios es el ser,
más inteligente que existe. Y él en esa Biblia plasmó las condiciones necesarias para nosotros poder vivir aquí en la tierra. Y esas condiciones nosotros le estamos echando a un lado y nos estamos yendo a la moda, nos estamos yendo a muchas cosas que no son importantes porque no alimentan, no fomentan ese valor que nosotros como seres humanos debemos de tener. Eso no lo alimenta. Por eso usted está viendo que hay hijos ahora mismo que no honran a su padre, que no honran a su madre. Hay hijos que se comportan de una manera que no son prácticamente como hijos. Pero después usted ve en el futuro que esos hijos se van a convertir en padres y van a tener hijos, y lo que ese hijo sembró, eso va a cosechar. Porque el que nada tiene, nada da. Porque si usted no tiene que dar, o sea, ¿qué usted va a dar a sus hijos? Por eso primero hay que ser hijo para después ser padre. Usted no puede ser hijo o no ser hijo para después no llegar a ser padre. Sí, porque y muy bien como tú lo señalas, lo apuntas, lo que vemos en los hijos hoy es un reflejo de los padres, es un reflejo del contexto social que vivimos. Entonces, había que revisar desde un sector tan importante de la sociedad que es la familia, ¿qué está haciendo la familia? Los padres y las madres, ¿en qué están? Están desentendidos, y más de ese compromiso de poder acompañar, formar, educar, para que ese individuo que es sus hijos, pero que también es un hijo, son sus hijos que van y pertenecen a un espacio mucho más amplio que es la sociedad. Entonces, fíjense cómo estamos mandando nosotros nuestros hijos a la sociedad. Entonces hay un dilema. Entonces queremos echarle la culpa de que es la sociedad, que es el entorno que está dañando a nuestros hijos. Exacto. Pero la sociedad también te puede cuestionar a ti de que, y tú como padre, de ese contexto que está inculcando para que ese hijo tuyo pueda ir a la sociedad desde unos principios y desde unos valores. Pero preguntándote, conociendo tu trabajo, Pastor Daniel García, de la iglesia Dios te bendice Israel, ¿qué se está haciendo y qué tú estás haciendo para que eso que nosotros criticamos, que vemos que no se está viviendo, que vemos que hay dificultad en nuestra comunidad, pero más en esa parte de Villa Duarte donde está tu iglesia, donde usted pastorea, cómo está haciendo para que se puedan vivir estos principios y restaurar al ser humano desde una vivencia de los valores y así poder construir sociedad, construir humanidad? Esto es un complemento, porque a veces nosotros como personas adultas nos dirigimos simplemente a la juventud, pero aquí hay un complemento. El núcleo familiar es muy importante en estos rescates de valores. ¿Por qué es muy importante? Porque si papi y mami no colaboran en inculcar a sus hijos buenos valores y el hijo no es obediente, entonces es un complemento, no es una sola persona. Porque yo como pastor consigo un joven que te falta de valores, comienzo a reactivar los valores en ese joven, y ese joven comienza a reactivar, pero cuando él llega a casa encuentra con papi y mami sin valores. ¿Qué pasaría ahí? Ahí hay una disyuntiva, hay un problema. Porque este muchacho, yo le estoy inculcando el valor, por ejemplo, de no mentir, de ser honesto. Cuando llega a la casa, que viene el cobrador a buscar al papá, el papá está ahí en el cuarto y le dice: mi hijo, dile que yo no estoy aquí. Entonces, salió del problema, pero hizo un daño en este muchacho, porque lo que se le está enseñando en la iglesia, él me lo está destruyendo. Entonces, para nosotros poder tener efectividad en lo que hacemos, tenemos que conseguir el padre, conseguir a la madre y ese muchacho, y enseñarle los valores a papi y a mami. Pero algo muy importante que yo quiero mencionarte en esta hermosa mañana: el pueblo dominicano no es que está falta de valores, no es que está falta de valores. El pueblo dominicano es un pueblo educado, un pueblo, mire, correcto, un pueblo que sabe hacer
tener principios, porque usted sabe que la formación de este pueblo ha sido una formación cristiana, totalmente cristiana. En nuestra bandera podemos ver la Biblia abierta, la cruz, podemos ver estos mensajes. Óigame, son mensajes muy inculcados, que tenemos esas raíces. Y este es un pueblo educado. ¿Usted quiere ver una pruebita que yo le puedo hacer para que usted vea que no somos falta de valores, ni que somos falta de educación? Usted, una persona que no tenga valores, que usted entienda que en su sociedad, que en su sector donde usted vive no tiene ningún principio, no tiene ningún valor, usted le da un vaso de jugo a esa persona y esa persona comienza a beberse el vaso de jugo. Cuando termina, ¿usted sabe qué hace con el vaso? Lo arroja a la calle, lo arroja a los contenedores, pero esa persona vive en su país donde no hay nadie que va a someter a esa persona porque hizo esa acción. Pero esa misma persona, sin usted darle un cursillo, usted lo monta en un avión y lo lleva a un estado de Estados Unidos y le pone el mismo vaso en la mano, el mismo vaso, y cuando él termine de beberse el jugo, va a buscar un zafacón. Entonces, ¿quién le enseñó ese valor de no ensuciar la ciudad? Estaba ahí, estaba en su mente. Sí, usted sabía que en ese caso, y muy bien como usted lo señala, cuestionarnos como Estado a partir de las leyes que tenemos, de los principios, y como es un país, una sociedad donde muchas cosas de las que hacemos no tienen ni causa, tiene consecuencia, tiene causa pero no consecuencia, en el sentido de que si cometo un delito, tener una justicia, una ley que me haga pagar eso. Entonces, ¿qué implica eso? Que al dominicano tenemos que apretarlo un poco más. A macanazo. Claro. Nos gusta tener un gobierno fuerte, una autoridad realmente. ¿Es necesario eso? Sí. O trabajar desde unos valores con educación, que el individuo pueda, independientemente de que lo puedan penalizar o no, sino actuar con relación a eso, de esa conciencia. Sí, es necesario, porque la Biblia misma enseña que al hijo que Dios ama corrige. Porque si usted deja a su hijo como chivo sin ley, van a hacer y van a deshacer. Hay principios y hay valores que hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque están ahí y son para beneficio de nuestra sociedad. Cuando nuestra sociedad no cumple con los requisitos que hay, entonces se arma un caos, se arma un desorden, y ese desorden va a traer consecuencias a nuestro país. Porque el ejemplo que yo le di ahora, esa basura que ese joven tiró a ese alcantarillado, se tapó el alcantarillado. Ahora vamos a echarle la culpa al gobierno. El gobierno tiene la culpa porque ese alcantarillado se tapó. No, es que hubo una falta de valor, que ese individuo no sumió su responsabilidad como una ente de cuidar su sociedad, de cuidar su sector, porque podemos ver sectores como Baní, que usted va y usted no ve una basurita en la calle, porque esas personas se han dedicado a cuidar su sector. Esto no es trabajo de un solo, este es trabajo de todos, que creamos conciencia y digamos, estoy en mi país, yo tengo que cuidar mi país. Los valores que me inculcaron mis padres, que me enseñaron, es para beneficio de la sociedad. Y cuando ponemos en práctica esos valores, entonces vamos a tener una sociedad sana. Vamos a tener una sociedad que esta sociedad puede decir, bueno, República Dominicana son la gente más educados, son la gente que más valores tiene, y vamos a reducir en toda parte del mundo. Pero el tiempo aquí, pastor, y perdone que lo corte, lo interrumpa, sí, ya estamos ya llegando al final, pero me gustaría que hay mucha gente que nos está mirando ahora mismo en el programa, fuera del país, también aquí en algunas provincias y más Santo Domingo. Pero hay un fan club ahí en Villa Duarte, ahí está Ramón, sí, está Mamito, ahí está el Coronel Vázquez, Rubén Darío Gómez. Son gente que son de su sector, y más a los feligreses de la iglesia Dios te bendice Israel. ¿Qué palabra final de poder conectar desde esa visión de la vivencia de los valores? ¿Qué usted a esos jóvenes, a esas personas que están ahí, como mensaje final le diría en este momento? Bueno, que nos volvamos al principio, y ese principio es Dios. Ese principio es Dios. Cuando la persona vuelve al principio, se vuelve a Dios, comienza a cumplir
con los mandamientos de Dios, entonces va a tener buenos valores. Visiten la iglesia, lean la Biblia, escuchen música cristiana, música que tengan valores. Pero hoy en día estamos escuchando música que no tiene ningún tipo de valor, un desorden. Pero cuando la persona comienza a apartarse de aquellas cosas que le van derrumbando los valores, entonces esa persona comienza el problema a resurgir en él. Pero si se aparta de todas esas cosas malas, comienza entonces a verse el fruto bueno en esa persona, comienza la persona a ver el cambio y decir, wow, pero hubo un cambio. Hay un cambio en fulano, que fulano era malapalabroso, fulano tenía un comportamiento desorganizado, pero ahora yo estoy viendo que fulano, hay un cambio en él. Pero ese cambio lo está produciendo que ese joven o ese caballero o esa dama se está acercando al Señor. Cuando se acerca al Señor esa persona, entonces vienen buenos valores, buenos principios, y esa sociedad, vamos a tener una sociedad sana. Y nosotros los padres no vamos a tener tanta lucha para criar a nuestros hijos, porque ya el hijo del vecino no me le va a inculcar a mi hijo malos valores, porque somos un equipo, somos un país, somos hermanos. Qué bueno conversar con usted, Daniel García, pastor de la iglesia. Dios te bendice, Israel. Gracias. Saber que Voz para el Cambio es una ventana de posibilidades, y esperemos que no sea la primera vez que nos visite y poder tratar temas de valores, temas, yo sé que a usted le gusta y lo trabaja, y que poder escucharle, poder conversar, así llegamos a la gente que cada día nos sigue en este espacio Voz para el Cambio. Así que gracias, pastor Daniel. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por preferirnos por la mañana cada día en su espacio Voz para el Cambio, y será hasta la próxima. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día.